Bueno, yo soy Cecilia Flores, soy la COO y cofundadora de Weebly. Somos una compañía de IoT y AI enfocados en soluciones para la agricultura y la manufactura de alimentos, principalmente. Un poco lo que traigo para compartirles hoy es el enfoque de la compañía y cómo podemos hacer para ayudar a las organizaciones a comenzar resolviendo problemas puntuales que muchas veces cuando hablamos con los clientes ni siquiera hablamos de IoT, ¿no? Hablamos de este es el problema que yo tengo en productividad o en eficiencia y cómo puedo hacer para usar tecnología de una manera sencilla para resolver esos problemas, ¿no? Básicamente Weebly es una plataforma muy comprensiva que tiene embebidas muchos diferentes tipos de módulos para conectar desde un sensor o distintos data streams hasta generar aplicaciones sin necesidad de escribir código. Es una plataforma no code. El año pasado fuimos elegidos como la mejor empresa de software as a service en Estados Unidos por una competencia de Female Founder Competition de M12, que es el fondo de Microsoft, el fondo de inversión, Mayfield Fund y Pivotal Ventures de Melinda Gates. Y este año fuimos reconocidos como World Changing Ideas por Fast Company y ganadores el Cloud Awards, Cloud and SaaS Awards como el mejor producto de agricultura y farming. Es un orgullo para nosotros y validación del enfoque de soluciones para esta industria. Por supuesto, todo nuestro trabajo en Weebly está muy enfocado en ayudar a las organizaciones a trabajar en pos los Sustainable Development Goals, ¿no? A adaptarse y ajustarse a resolver, usar tecnología para también aportar a resolver problemas de sustentabilidad. Básicamente los tres problemas principales que nosotros encontramos en lo que es adopción de tecnología, principal es la falta de visibilidad sobre procesos críticos que genera ineficiencia y pérdidas, tanto en agricultura como agricultura industrial como manufactura de alimentos. También el hecho de que existen en las organizaciones más avanzadas múltiples software o múltiples data disparate, me cuesta la traducción del inglés al español, siloed, ¿no? Que no funcionan en conjunto, sino que van colectando y resolviendo problemas puntuales en sources de information que están desagregados. Y también este punto de que hay múltiples business users, distintos usuarios dentro de la organización y unidades operativas que requieren distinto tipo de información, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los problemas generales en la aplicación de tecnología que nosotros encontramos. Entonces, lo que creamos en Weebly es lo que llamamos un application marketplace, que no necesita código, para que productores agropecuarios o empresas de manufactura de alimentos encuentren soluciones listas que los ayuden. Soluciones listas quiere decir que no necesiten implementación o codificación o desarrollos muy intensos para que puedan acceder a información en tiempo real. En realidad es más que información, es insights, ¿no? Es información procesada, acá es donde viene el valor del AI, ¿no? No es solo data, recolección de data, sino es data que me da información para que yo pueda accionar sobre esa información. Un poquito sobre la plataforma sin meterme tanto en lo techy y enfocándome, mi idea es enfocarme hoy en un par de casos de usos que grafiquen esto. Nuestra compañía fue fundada en Argentina y nos mudamos a Silicon Valley hace 7 años, estamos en San José, como Suda, y un poco con la idea de entender de adentro qué es lo que estaba pasando con el IoT, ¿no? Como esta intención que tenían las enterprises de entender qué estaba pasando o empezar a desarrollar aplicativos, pero no encontrar una forma de monetizarlos, por un lado, o de acelerar los procesos, por varios motivos. Uno de ellos, por lo complejo, el IoT requiere distintos skill sets, ¿no? Tenés desde el firmware o el hardware, comprender el hardware, hasta el desarrollo de aplicaciones, el procesamiento de data, la inteligencia artificial, lo complejo que esto estaba haciendo para las organizaciones. Entonces hicimos varios partnerships con enterprises, donde nació la idea de que llamamos nosotros Virtual Canvas, que es como un pizarrón virtual, que le permite a los usuarios con drag and drop, herramientas de arrastre, generar las aplicaciones que ellos necesitan. Esto tiene 2 puntos que son muy importantes. Uno de ellos es que pueden volver siempre a la aplicación y modificar lo que necesitan en tiempo real sin necesidad de ponerle ingeniería intensa, que esto es importante porque como decía recién Gabriela, los procesos de IoT en general hay mucho testing, lleva tiempo entrenar un algoritmo, ver exactamente la data como la quiero ver. Entonces, la capacidad de poder volver a la plataforma para mejorar cualquier tipo de flujo de trabajo hasta que yo vea la información que necesito ver, es muy importante para el usuario final. Y por otro lado, el hecho de poder agregar múltiples data points. A veces son puntos de data de información que el cliente ya está recolectando por algún sistema que ya tenga funcionando,
y agregar data contextual a través de sensores que nosotros ya tenemos integrados en la plataforma, poder integrar otra información que le da asertividad al tipo de data que necesito ver. Entonces nosotros siempre dividimos como en 3 grandes partes el IoT, como para explicarlo un poco más con facilidad. La primera es cómo recolectamos la data, lo que mencionaba recién. Somos partners de LoRaWAN, que es una tecnología muy innovadora que permite conectividad de bajo consumo de batería. Básicamente las baterías de los sensores duran 10 años, dependiendo del nivel de reporte, y permite conectarte hasta 15 kilómetros sin necesidad de conectividad a la nube. Esto para espacios como el agro es súper importante porque la mayoría de las veces las locaciones están muy remotas donde hay poca conectividad. Una vez que integramos toda esta información, el sistema la normaliza, básicamente hace que todos los puntos de data hablen el mismo idioma, y nos da el poder de decir qué es lo que quiero ver, en qué momento del día y de qué forma, ¿no? Y generar tanto aplicaciones como dashboards en tiempo real. Este punto también es importante porque muchas veces sucede que el nivel de sofisticación que le podemos dar de información al usuario en realidad no le agrega valor para un proceso muy puntual. Si la plataforma o la aplicación final tiene que estar enfocada a una persona que controla un proceso muy sencillo de granja, en la granja, por ejemplo, con cerdos, ¿no? Hablamos de un caso de uso con mortalidad predestete en los cerdos, necesitan ver exactamente cuándo hay un crash event, que lo llaman, ¿no? Un evento de aplastamiento. La aplicación que necesita ese usuario es muy sencilla, es rojo o verde, necesito ver cuándo está ocurriendo y rápidamente poder accionar. Sin embargo, el gerente de o el administrador de esa granja necesita información mucho más acabada. Entonces, esos niveles de información y múltiples aplicaciones dentro de la misma plataforma es una versatilidad que es muy importante para el usuario final. Todo esto siempre con el foco de ayudar a los usuarios a crear soluciones que prueben el retorno de inversión, que esto es lo que hemos nosotros descubierto que es muy importante. Básicamente, la adopción de tecnología como innovación es muy buena, pero si para el productor agropecuario no puedo mostrar dónde está el ahorro, es muy difícil de adoptarla y de generar la inversión. Entonces, ¿qué hicimos para hacer los procesos un poco aún más fáciles? Hemos creado dentro de la plataforma lo que llamamos módulos prearmados, preconfigurados, que son los casos de usos más comunes en farming, en agricultura, también en lo que es manufactura o agricultura industrial, que son los más usados para que el usuario ni siquiera tenga que ir al drag and drop, ¿no? A esto de armar el workflow, sino que pueda descargar una solución y empezar a trabajar desde allí. Nosotros siempre decimos, lo interesante es que la mayoría de los casos son iguales, pero siempre hay un 10% que varía entre un cliente y otro, que lo hace distinto al caso de uso, ¿no? En el caso de crop puede ser monitoreo de crops, pero son iguales, pero hay una variable que es diferente. Entonces, la posibilidad de volver a modificar algo para que funcione en función de ese caso de uso es muy importante también para el usuario. Y por eso nuestro enfoque de plataforma, ¿no? No es simplemente una solución final, sino también una plataforma detrás que permite estos ajustes. Entonces, en el caso de farming, soluciones para irrigación, control de los sistemas de irrigación del agua, gestión del consumo energético, me cuesta el inglés no decirlo, control de las máquinas o de los assets, ¿no? Del funcionamiento de los assets dentro de la granja, los trabajadores, ¿no? Poder ayudar a eficientizar el trabajo de los trabajadores y demás. Múltiples casos que son los más comunes. Entonces, ¿cuál es la idea general? La idea general es que el usuario pueda detectar cuáles son las variables que van a ayudarme a mí a resolver mi punto de dolor, cuál es la información que yo necesito ver, ¿no? Y cuán acabada tiene que ver esa información, para después generar una forma de visualización que me permita a mí tomar decisiones en tiempo real. Ese es el punto más importante, ¿no? Y luego, por supuesto, desarrollar herramientas de analítica y de control. Analítica sería poder ver data histórica y acceder a data histórica para descubrir patrones de comportamiento, por ejemplo, de las plantaciones, o en el caso de animal, que hablábamos recién de cerdos, y poder resolver problemas de causa raíz de ciertos problemas productivos, y también el control, que es algo más en tiempo real, ¿no? ¿Cómo hago para mejorar un sistema, la fertilización en un crop, en una plantación, entendiendo exactamente la temperatura, la humedad de suelo, o cuál es la condición de la planta en tiempo real, ¿sí? Entonces, para graficarlo un poquito, les cuento un caso de uso de un cliente nuestro acá en California, con quien trabajamos ayudándolos a mejorar su sistema de irrigación. El objetivo puntual, por varios motivos, uno de ellos las sequías, que son tremendas en California, era mejorar el uso del agua en sus plantaciones,
Este productor produce berries, o frutos del bosque, creo que se llaman en español. Cada plantación de berries tiene una configuración genética distinta, o sea, que consume un tipo de agua diferente y un tipo de exposición al sol y conductividad eléctrica diferente, y ellos necesitaban saber exactamente, no solo prender y apagar el sistema de riego, sino cuánta agua necesita en cada momento. Los problemas derivados del over irrigation, que sería como irrigar de más la planta, es principalmente que se contaminan las napas, ¿no? El agua se va a la napa con todo el fertilizante y todas las químicos que se pone para sostener la vida de esa planta, a la napa, y genera problemas más grandes con la comunidad y con los afluentes de agua en la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? A través del uso de distintos tipos de sensores, los ayudamos a ver, bueno, cómo podemos hacer para medir distintas variables que le den a ellos asertividad en entender exactamente cuál es la situación de la planta en cada momento. Entonces, es una combinación finalmente de temperatura y humedad de suelo en tiempo real, de conductividad eléctrica energética de la planta, la luminosidad que tiene la planta en tiempo real, también no todos los días son iguales, y con el cambio en la exposición a la luz, y con el cambio climático esto cambia, y los forecasts son pocos asertivos, que esto es un problema real de los productores también. Y además sumamos a eso la estación meteorológica en la granja, la información de estación meteorológica y el forecast, que más o menos nos puede ayudar a predecir cómo va a ser esa necesidad de la planta en tiempo real. Entonces, ¿esto qué nos ayudó a hacer? Nos ayudó a tener cálculos precisos de lo que está sucediendo en el campo, y poder ayudar al encendido y apagado de la válvula, detectando esa cantidad, con muchísima asertividad, esa cantidad de agua que es necesaria en cada momento. Un punto importante acá es que también el productor no tenía mucho control de lo que estaba sucediendo, no solo con el agua, sino con el uso de los fertilizantes, ¿no? o de los químicos que necesita la planta. Entonces, los ahorros para el usuario son recursos naturales utilizados, y también la forma genética en la cual se va haciendo crecer esa planta. Es un caso de uso súper interesante, porque básicamente replica un problema que es un problema global, ¿no? El uso del agua para agricultura, y nos ayuda a entender con asertividad puntual cómo podemos hacer para usar IoT para solucionarlo. Un punto importante de este caso de uso es que también tiene la potencialidad de funcionar en el Edge. La forma en la que está conectada en el Edge, que sería, como explicaba Gabriela, en el punto donde se colecta la data, ¿no? Básicamente usamos tecnología LoRaWAN, que es un gateway que recolecta la información de los distintos puntos de data contextual, la procesa en tiempo real y la manda a la nube. Pero puede funcionar también de forma local, mandando un mensaje de texto, por ejemplo, cuando un tema puntual de este productor, que es que hay un corte de luz y no se enteran hasta que ven que la válvula de riego no se prendió, por ejemplo, ¿no? Eso es algo muy sencillo de reportar y tomar acción en tiempo real y evitar dañar la vida de la planta, ¿no? Esos son algunos de los beneficios. Otro caso de uso que es tanto aplicable para lo que es más manufactura y agricultura también, que es el mantenimiento de las máquinas, que muchas veces también es súper importante, y son maquinarias que son más antiguas y que no tienen posibilidad de conectividad. A través de un sensor que va sensando vibración, temperatura, humedad y aceleración del motor, le permite saber al productor exactamente cuando hay una anomalía, hacer lo que se llama preventive maintenance, que es entender cuando ese motor está teniendo un comportamiento anómalo, para poder prevenir la parada del motor, ¿no? Entonces, no solo ahorros en mantenimiento y en piezas que se cambian que podrían haberse prevenido, sino también en enterarnos cuando ya el motor no funciona, y tener que detenernos a planificar una acción de prevención, de mantenimiento para esa máquina puntual. Lo interesante de esto es que son casos de usos que en este caso están aplicados al campo o a agricultura, pero que en realidad son aplicables a múltiples industrias, ¿no? Esto mismo que estamos viendo acá lo estamos trabajando con una empresa de oil y gas, que tienen también este problema con las máquinas en lugares súper remotos, en refinerías súper remotas, y lo que precisan saber es que el trabajador que está en campo pueda tener control sin depender de un workflow, de un flujo de mantenimiento muy extenso que demora la productividad de su operación. Entonces, el tipo de información que se puede ver, ellos pueden no solo recibir alertas cuando hay una anomalía, sino también pueden ir viendo día a día cuál es el comportamiento de la máquina y entender dónde hay que tomar acción. Estos dos casos de uso que les traje fueron casos de uso como para ejemplificar
más en el campo, cómo se puede aplicar el IoT, cómo se puede hacer para que eso mejore la eficiencia de la operación. Pero siempre, como mencionaba al comienzo, nuestro objetivo es ayudar al productor a entender dónde está su retorno de inversión. Básicamente la tecnología per se es muy buena, pero si no podemos ayudarlos a generar ahorro, es muy difícil que puedan escalar las soluciones. Y también un poco donde terminó Gabriela es esto de empezar por un problema puntual, donde aprieta el zapato, ¿no?, en términos de eficiencia y de productividad, y comenzar después, entendiendo mejor de qué se trata la tecnología, a crecer la adopción interna. Que nosotros vemos con nuestros clientes que eso es mucho más eficiente en términos de enfoque de transformación digital que intentar abarcar un proyecto muy grande que también genera fricción con el usuario final que tiene que adoptar tecnología y que quizás está acostumbrado a trabajar de otra forma o a manejar un proceso de una forma más tradicional, ¿no? Estos son algunos de nuestros clientes con los que tenemos distintos casos de uso, tanto en lo que es campo y con lo que es CPG también, algunos de Consumer Product, múltiples casos de uso que pasan por lo mismo, control operativo, control de procesos operativos centrales. También trabajamos mucho con máquinas auxiliares, que son en general máquinas más viejas, que no tienen conectividad, pero que son críticas para que el proceso productivo no tenga deficiencia o no tenga downtime, parada de línea, ¿no? Y donde también la inversión es menor del lado del punto de vista del usuario, que en general se invierte menos en ese equipamiento, pero sigue siendo vital para el funcionamiento de la máquina. Así que bueno, eso es lo que traje para compartir hoy, un poco nuestro enfoque de no-code para el desarrollo de aplicaciones de IoT industrial y ayudar a los productores a acercarse a estos conceptos de una manera bien tangible, ¿no? Una manera bien tangible que esté bien aplicada al corazón de su negocio. Sí, ¿cuáles son? A ver, sí. ¿Cuáles son los principales problemas de adopción que encuentran en el mercado americano? Problemas de adopción. En realidad el mercado americano está un poco avanzado en el término de la adopción tecnológica. Los problemas que encontramos son básicamente, hay como dos. El primero es cómo pueden hacer sentido de la capacidad instalada que ya tienen. Muchas empresas ya están recolectando información, pero no saben bien cómo pasar al próximo nivel, que es cómo hago para centralizar la información y tener más inteligencia, que es un poco ahí donde la AI es clave para eso. Y por otro lado, cómo hacer sentido de todo, ¿no? Y por otro lado, el mismo problema que tienen los productores, y diría la adopción del IoT en todo el mundo, que es, como lo vemos nosotros, es cómo poder hacer para probar el retorno de inversión de la inversión tecnológica. Creo que ese es el desafío más grande. Nosotros vemos un cambio muy grande, sobre todo este último año, en el hecho de entender la tecnología como un aliado, que es muy bueno. Ya las discusiones ya no pasan por si debo o no hacerlo, sino por dónde empiezo, que es muy bueno, pero sí necesitamos acompañarlos en esto, en entender, bueno, cuál es el business case para cada uno, ¿no? Cuál es el caso de uso que los va a ayudar a eficientizar la operación que hoy ya tienen. Por eso nosotros tratamos de no hablar de tecnología, sino de hablar de problemas y casos de unidad de negocio, ¿no? Bueno, ¿dónde es que vos vas a ahorrar y dónde se paga esta inversión en tecnología? ¿No? A ver, otra decía, one question, from India, or agriculture is one question, can we bring this technology away to India? Yeah, of course. Sí, por supuesto, podemos llevarlo a India, a donde sea. Una de las cosas que más nos gusta a nosotros de la industria de la agricultura y el food manufacturing es que la mayoría de los problemas son problemas que aplican a nivel global, ¿no? Lo que uno ve con la distinción de que hay mercados que están más avanzados y otros que están un poco menos avanzados, la mayoría de los casos de uso se replican igual en un lugar en el otro. Nosotros trabajamos con muchas compañías y organizaciones que empezamos trabajando en un país y después el mismo modelo de implementación tecnológica se va propagando a otras regiones del mundo que tienen exactamente el mismo condimento de desafíos, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. ¿A través de quiénes? Bueno, hoy estamos trabajando principalmente trabajando con el cliente final, por una decisión estratégica de que a nosotros como organización trabajar con el cliente final directo nos ayuda a entender mucho mejor cómo está compuesto el problema y refinar esas soluciones prearmadas de las que yo mencionaba, ¿no? Esas soluciones que se descargan, módulos que se descargan directamente de la plataforma para ayudarlos a resolver los problemas. Nos gusta trabajar con el productor final porque es donde entendemos mucho mejor dónde está el punto de dolor y cómo mejorar la eficiencia. Pero
¿Cómo funciona el entrenamiento? Bueno, les cuento, esto es interesantísimo también. La tecnología hoy tiene un nivel de adopción que hace muy sencilla la implementación. Por ejemplo, estamos implementando monitoreo de silos de alimentos en cerdos en un cliente en Chile que quiere medir el volumen de consumo del alimento para entender si el engorde está sucediendo en el tiempo que debe suceder de manera correcta. Y la forma en la que hacemos la implementación es enviamos el hardware con indicación también remota de cómo instalarlo, lo instala el cliente solo, no hace falta que haya alguien en el site para instalarlo, y nosotros los ayudamos a hacer de manera remota los ajustes en la plataforma para que la aplicación luzca como ellos quieren que luzca. Se hace hoy el proceso 100% remoto, esto nos ayudó en realidad a la pandemia porque la mayoría de las veces no podíamos visitar al cliente. Entonces, en la gran mayoría de los casos, a menos que el proceso sea muy sofisticado o en la medición sea muy sofisticada, se hace de manera remota y tenemos un equipo que los acompaña para hacer esa puesta a punto, ¿no? El hardware sí, que nosotros vendemos es de terceros, y principalmente es LoRaWAN, la tecnología que usamos, porque es la que más probamos que funciona en estos casos de uso, es muy, muy confiable y también de bajo costo. Pero sí también nos adaptamos a sensores que los clientes ya puedan tener. Muchas veces pasa que ya han hecho inversión en tecnología y no quieren volver a hacer inversión en hardware, entonces lo que hacemos es integrar esos sensores a la plataforma y darles el poder de la data sin tener que volver a invertir en el hardware. Mandamos las cajas y eso contesté recién. Business problem for industry so powerful with no code. Sí, bueno, nuestra visión de futuro es esa, es que ¿para qué escribir una línea de código que ya está escrita, no? Que hacer uso de las pre-built solutions ayudan a este sector que necesita tanta ayuda en eficientizar sus procesos, porque además sabemos que uno de los desafíos más grandes del futuro es generar alimento para alimentar a esta población que es creciente, y la idea es ayudar a la eficiencia, ¿no? La reducción del desperdicio en los procesos agropecuarios y de manufactura para poder eficientizar los procesos productivos. Bueno, sí, buenísimo. Si alguien tiene preguntas puntuales o quieren revisar un caso puntual, la dirección de mail es connect@weebly.io, connect con doble N, CONNST @weebly.io, y ahí evaluamos los casos. Tenemos casos de uso en oil and gas. Básicamente lo interesante es que también el comportamiento de máquinas es similar, un poco lo mismo que estamos haciendo con ellos en refinerías, lo estamos haciendo también para monitoreo de nutrias en silos, nurias en silos, es más o menos la misma tecnología aplicada a un caso de uso diferente. Eso es lo interesante del no-code. Do you see updated your... Absolutely. Para nosotros, sí, so I will probably go in English. So yes, so our AI platform, the more that we can fit it with customer knowledge for us is the better, because those, the use cases and data processing can be used for multiple use cases. The challenge now we see with clients is that in most cases, they are not ready for the AI conversation just yet. So we start by accessing data for them, giving them information so they can start, we can start reducing the friction with technology, and they can start understanding how they can benefit from technology. And then once they are ready, we start talking about more sophisticated data use as AI. So at the beginning, would say like a selling point, it's hard to get them to buy AI from the beginning because they have very specific problems they need to solve. But that's a conversation that goes in line also with our software license, right? So we start when it really can show value very fast, and then we continue to scale. El email es, o puede ser info@weebly.io, ese capaz que es más fácil. All right. ¿Qué network server usamos? En la mayoría de los casos para el campo usamos el LoRaWAN built-in, que está built-in en nuestra plataforma. La plataforma está montada sobre Microsoft Azure, pero también se puede usar, también está montada sobre Amazon Web Services, y en realidad nos adaptamos a la tecnología e infraestructura existente del cliente para evitar que tengan que migrar hacia un modelo nuevo y agregar una complejidad más en la adopción tecnológica, ¿no?